por favor. Muy bien, chicos. Ha sido una semana, les cuento, en mi caso un poquito dura. Hemos estado con algunas cosas familiares. Falleció mi mamá. Entonces es por eso que me ausenté pues el día lunes, ¿no? Del devocional. Y bueno, y he tenido algunos días también que no estaba en el colegio, pero Dios es fiel, ¿no? Dios es fiel, Él está trabajando en nuestras vidas y qué mejor forma de seguir adelante, de continuar, que enseñando, abriendo pues la Biblia, que es el libro que nosotros estudiamos. Entonces, eh, un llamado a ustedes también, ¿no? Yo sé que muchos estamos pasando por situaciones difíciles, sé que algunos están con quizá un familiar enfermo en estos momentos o que han perdido a alguien o que están preocupados por estas situaciones, pero sea, dice la Biblia, pues que vivamos o que muramos, somos de Dios, ¿no? Somos del Señor. Y Él ha puesto los días en el cual vamos a vivir, ha puesto hasta el último minuto y podemos tener esa paz, esa confianza en que pase lo que pase, estamos agarrados de Dios. Entonces, nada, muy contento de regresar a clases con cada uno de ustedes también. ¿Qué más puedo decirles? Bueno, hoy día vamos a tener un tema interesante que se llama la dependencia de Dios, ¿no? La dependencia de Dios. ¿Qué es depender? ¿No? ¿De qué dependo yo? Bueno, primero vamos a ver, como siempre, desde un punto de vista eh, humano, si se puede decir, desde un punto de vista de nosotros, de nuestro diario vivir, ¿no? ¿De qué depende? Y estaba pensando en preguntarles de qué depende qué. Por ejemplo, ¿de qué depende mi futuro? ¿No? ¿De qué depende mi futuro? A ver, quisiera saber, Taira, ¿tú has pensado ya qué quisieras estudiar después que termines tu colegio? Primero una carrera técnica y después ya una carrera más profesional, pero todavía no sé. Muy bien. A ver, para no estar preguntándoles uno por uno, quisiera saber quién ya pensó, quién dice, no, yo ya tengo seguro que terminando voy a estudiar esto. A ver, Yanela y Ariana. Primero Ah, Yanela. yo quiero ser periodista de grande. Aún no he pensado si quiero estar en la televisión como los reporteros o si quiero trabajar en una radio porque también me llama mucho la atención y me gustaría especializarme mucho y sacar todo de la forma más correcta, de la mejor forma. Ese es mi propósito, mi meta, Muy sacar bien. todo lo que pueda y tratar de ser la mejor en lo que me vaya a especializar. Y también en algún momento me llamó la atención la política porque a través de todo esto que está pasando, eh, no digo de que yo sea una persona apta para el país, pero que alguien que está entre todos, que sabe todo lo que ha pasado al país y no está en las casas más ricas, por decir así, sabe lo que necesita el país. Muy bien, muy bien. Y el tema del periodismo va por ahí con la política, ¿no? Va por ahí con la política. Entonces, es algo relacionado, te felicito. Qué bueno, qué bueno. Sigue adelante. Y como tú dices, hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que hacer mucho para llegar a eso. A ver, Ariana, cuéntanos, ¿a ti qué te gustaría estudiar o dedicarte? Arquitectura y diseño de interiores. Ajá. ¿Y de dónde salió eso? Cuéntanos. ¿Tienes algún familiar, algo? Es que desde niña tengo, o sea, siempre he tratado de arreglar mi cuarto y eso, y para mí es una responsabilidad que nunca tiene que faltar. Y aparte porque cuando era muy niña me acostumbraban a ver, o sea, veía televisión y pues hay ciertas tías que te ponen ciertos programas en los que arreglan casas. Entonces, a mí tanto me gustó que tomé, me gustó y ya pues investigué más del tema y es uno de los que más me gusta hasta ahora.
Muy bien, Ariana, muy bien. A veces parece mentira en pequeñas cosas, de pequeñas ideas, de pequeñas situaciones, armamos el futuro de nuestra vida, ¿no? Así es, hay personas que nunca pensaron dedicarse a lo que se dedican, o que encontraron apasionamiento, amor por lo que hacen en el camino, ¿no? Tengo una amiga que ella, cuando terminó de estudiar, su mamá, sin preguntarle a ella qué es lo que ella quería seguir, fue y la inscribió en la universidad para que estudie enfermería. Y ella nunca había pensado nada de eso, ¿no? Ella decía, no, yo no quiero. Pero en el transcurso de sus estudios le fue agarrando amor a su profesión, y de tal manera que ella ahora se interesa mucho y está muy contenta, ¿no? Con haber podido estudiar esto. Ahora, dos de sus compañeras pues han expresado esto. Yo estoy seguro que algunos quizás no lo tienen ya definido, pero ya han pensado en algunas opciones, ¿no? En algunas opciones. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos a nuestro querido amigo, aunque ya no lo veo. Hugo, ¿no está? Ah, sí, ya lo vi. Oh, Luguito. Hugo, por ejemplo, ¿tú has pensado, Hugo, alguna vez de que quisieras estudiar después del colegio? Profesor, en realidad sí, pero he pensado varias cosas y no sé cuál elegir. Por Ya, ejemplo, me gusta la actuación, ya. también me gusta la ingeniería en sistemas em, y esas dos. Sí. Muy bien. Ahora, son dos cosas muy distintas, ¿no? La actuación y la ingeniería. Yo te digo que hasta las dos cosas podrías hacer, ¿ah? Fácil, porque eh, tienes el talento y tienes las capacidades, ¿no? La actuación es algo que aquí, por ejemplo, en el Perú, ¿no? En el Perú sí no es muy, bien remunerado, a menos que sea famoso, ¿no? Si estás en la televisión, bueno, chévere, pero por años nuestros artistas, nuestros actores, pues fueron un poquito relegados. Ahora ya es un poquito distinto, ¿no? Ya está cambiando, ya hay más oportunidades. Pero ¿de qué depende nuestro futuro? ¿No? ¿De qué depende que yo, por ejemplo, Hugo que estuvo en Venezuela, en su país, eh, quizá tenía un futuro distinto si todo hubiese ido bien allá, ¿no? En su país. Pero bueno, ¿qué pasó? Se vinieron acá, entonces quizás ya él encuentra otro sentido, aunque no se dé cuenta, porque quizás cuando vinieron era más chico, no pensaba en eso, pero depende de mis circunstancias, ¿no es cierto? Depende de mi diario vivir el hecho de que yo pueda hacer tal o cual cosa en el futuro. Hay una hermana en la iglesia, ahí en el colegio, hay una iglesia, como ustedes saben, que ella quería estudiar para ser médico, pero para ser fisioterapeuta. No sé si es médico o bueno, fisioterapia, ¿no? Entonces ella siempre quiso, porque ella nació con un brazo más pequeño que el otro. Y entonces ella no llevó un buen tratamiento y ella dijo, el día que yo estudie, quiero estudiar esto para poder ayudar a otras personas a que no pasen lo que yo. Pero resulta que cuando ya ella tenía, bueno, tenía el tiempo, tenía el dinero, todo para estudiar, resulta que le dijeron que ella no podía estudiar para ser fisioterapeuta, porque con el problema que tenía en su mano y en su brazo, ella no iba a poder hacer las terapias a las personas. Entonces para ella fue algo muy frustrante, ¿no? Ella lloró por meses, porque ella era su sueño, ella no quería otra cosa. Y bueno, le dijeron que podía estudiar para hacer, por ejemplo, zapatos ortopédicos, para hacer plantillas, y ella no quería eso, ¿no? Pero al final estudió eso y ahora pues le va muy bien y ella ha creado en la iglesia un ministerio que se llama Bethesda, donde es ministerio para personas con discapacidad. Y entonces se le abrió otro campo. Era algo que ella no pensaba, ¿no? Ella no pensaba y estudió
como hablar en señas, por ejemplo, y ella nos ha enseñado. Yo sé algunas cositas, no sé mucho, no quisiera saber bastante, pero es muy interesante y muy bonito. Entonces, depende siempre de nuestras circunstancias, de los pasos que damos. Vamos a poner si Yanela ahorita, por ejemplo, ya nos dice que quiere ser periodista, ¿no? Excelente, ¿no? Pero ¿de qué depende? Bueno, si yo le pregunto a Yanela, pues depende de que sus padres puedan darle estos estudios, ¿no es cierto? De que puedan pagarlos. Si Ariana quiere ser diseñadora, también va a depender de eso. Quizá alguno de nuestros padres nos pueda decir, bueno, hijo, tú quieres estudiar para abogado, está muy bien, pero depende de cómo me vaya, depende si junte plata, porque ahora pues todo es dinero, ¿no? Una universidad cuesta 4 veces lo que pagamos ahorita de colegio, más o menos. Y aparte de los pasajes, de los trabajos, de la comida, porque cuando uno va a la universidad, a veces se tiene que quedar todo el día, wow, y es un gasto tremendo. Y a veces pues depende de lo que tenemos o no, ¿no? Depende de lo que mis padres me puedan dar. Hay algunos muchachos que se esfuerzan más y entonces estudian y trabajan, ¿no? Y se meten a estudiar y se meten a trabajar a McDonald's, a Kentucky, ya cumplieron 18 años y no dicen, ay, no, no voy a poder. No, ellos se meten a part-time, medio tiempo, y entonces con eso se comienzan a pagar, a ayudar a sus padres, porque con eso no les alcanza a pagar sus estudios. Y bueno, nuestra vida depende de los pasos que damos día a día, pero a la vez también dependemos de Dios. Los que creemos en Dios tenemos una dependencia de Dios. Quisiera que busquemos en el diccionario, a ver quién me puede encontrar, por favor, el significado de la palabra dependencia. Yo lo tengo, profe. A ver, Taira. Situación de la persona o cosa que depende de otras. Ya hay O solo... también un estado mental y físico patológico en el que una persona necesita de un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar. Excelente, ¿no? Justamente es el mismo que yo encontré y tenía estos dos significados. Situación de la persona o cosa que depende de otra. Ustedes han escuchado, supongo, en ciencia sobre la simbiosis, ¿no? ¿Saben qué es la simbiosis? ¿Alguien se acuerda? Es fácil, ¿no? La simbiosis es, por ejemplo, ustedes saben que en el hipopótamo, vamos a un ejemplo de simbiosis, ¿no? En el hipopótamo está su cuerpo lleno de unas bacterias, ¿ya? De unas bacterias chiquititas que le hacen daño. Entonces vienen unos renacuajitos, unos animalitos que se alimentan de esas bacterias y están todo el día eh, ahí comiendo las bacterias del hipopótamo, ¿no? Entonces, eso es una simbiosis. El hipopótamo se beneficia de estos animalitos y estos animalitos se benefician del hipopótamo. Es una ayuda mutua. Así en eso, en el mar, por ejemplo, se ve mucho la simbiosis. Hay animales marinos que trasladan a otros, etcétera, etcétera. Entonces, aquí habla de que es la situación de la persona o cosa que dependa de otras, ¿no? Que nosotros, bueno, ustedes son dependientes de sus padres, por ejemplo, ¿no? Si hablamos no solo en estudios, hablamos en comida, ¿no? Yo creo que ninguno de ustedes puede decir, no, profesor, yo trabajo 12 horas y me pago mi comida. No, no todos viven en la casa de sus padres o de sus tíos o de alguien. En cuestiones de casa, ¿no? Nadie de ustedes paga casa, agua, luz, estudios, wow, ¿no? Todo eso dependemos de alguien, ¿no es cierto? Para todo eso dependemos de alguien. Pero también habla aquí que es un estado mental y físico patológico, es decir, puede ser un diagnóstico, ¿no? En que una persona necesita un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar. Por ejemplo, hay gente que no puede vivir sin la droga, ¿no? Hay gente que no puede, es algo patológico. Hay gente que no puede vivir sin algún tipo de vicio, no solo la droga, el trago,
el cigarro, las maquinitas, los ludópatas, ¿no? Esos que van a los tragamonedas, y ahí dice tragamonedas, pero la gente ahí creo que leen otra cosa. O sea, se va a tragar tus monedas, pero tú entras a que se traguen tus monedas, ¿no? Y a veces, ¿quiénes caen en esto? Las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque se sienten solas muchas veces, porque en su casa no encuentran cariño, distracción, o no las escuchan, y encuentran en esto un refugio, sin querer queriendo, una distracción, amistades, un ambiente, y gastan su plata, ¿no? Y gastan su plata. Y con las drogas a veces es parecido, gastas y vendes lo que tienes y roban. Otras personas dependen de una pareja. Por ejemplo, hay hombres o mujeres que hasta llegan a suicidarse por una pareja, ¿no? Me dejó, no puede ser, yo no puedo vivir sin ella, me mato. Y se cortan, ¿no? O se toma unas pastillas, o se tira de un puente, se tira de un edificio y a mitad de camino se arrepiente, quiere regresar, ya no puede, ya. Bueno, porque a veces depende mi bienestar físico o mi bienestar espiritual o mi bienestar como persona, depende de alguien, ¿no? Y eso también es patológico, es algo enfermizo porque realmente nosotros no deberíamos depender de personas, no deberíamos depender de vicios ni esas cosas para estar bien, ¿no? Una persona que depende de eso quizá debería hacerse ver en un profesional de la salud. Yanela nos cuenta que en La UPA hubo una chica que se suicidó desde muy alto y después se nota que se quiere agarrar de la baranda y murió. Sí, pues, ¿no? Así es, se arrepienten en el camino porque es bien feo. Otros se cuelgan, se creen piñatas, pero la cosa es que nosotros no deberíamos depender, pues, de una pareja, por ejemplo, ¿no? Ahora no sé si ustedes han escuchado, y supongo que sí, se habla mucho de las parejas tóxicas, ¿no? Y entonces la chica y el chico, los dos se dan la clave de su celular del otro y se andan revisando y andan viendo con quién habla, a qué hora, por qué no llega, por qué se demoró, por qué se echa perfume, por qué se viste así, por qué usa minifalda, por qué se afeitó. ¡Wow! Y cuando se pelean, el mundo se les viene encima, ¿no? Y entonces lloran, se tiran al piso y todos los días vemos en las noticias hombres que han matado a una mujer, ¿no? Porque estaba lleno de celos, porque lo había dejado. Es porque mi vida depende de esas cosas, ¿no? Depende de situaciones. Entonces hay una dependencia buena y hay una dependencia negativa, ¿no? Hay una dependencia negativa. Ahora, cuando hablamos de dependencia de Dios, estamos hablando, pues, lógicamente de una dependencia no adictiva. Yo no dependo, adictamente de Dios, ¿no? Yo no dependo negativamente de Dios, pero podríamos ver que la dependencia de Dios es más parecida a la dependencia de mis padres, por ejemplo. A ver, vamos a buscar algunos versículos, ¿ya? Juan 15:5. A ver, Juan 15:5. Ahí Jesús habla de la dependencia. Juan 15:5. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Profesor, yo lo tengo. A ver. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, ¿es cierto esto? Separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Ahora, si nosotros vemos, hay gente que vive alejada de él, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir, ese versículo creo que no se cumple. Separado de Dios yo puedo hacer un montón de cosas. Es que Jesús siempre a sus discípulos les hablaba de una forma espiritual, de un reino espiritual, y la gente no entendía. Jesús decía, yo soy el agua viva, el que venga a mí nunca tendrá sed. Y ellos decían, está loco, ¿no? Él se cree agua, mira, ¿dónde tiene? Yo tengo una comida que ustedes no conocen, le decía. Y los discípulos murmuraban,
el Señor debe tener una comida guardada. Y no entendían que Él les estaba hablando de una manera espiritual, ¿no? Y aquí también Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Es decir, yo soy el árbol de donde salen los pámpanos de uvas, ¿no? El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Ahora, ¿realmente nosotros somos uvas? ¿Nosotros somos pámpanos? No. Pero estaba hablando de una manera espiritual. Y él dice que para que nosotros llevemos frutos espirituales, tenemos que permanecer en él. Y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque es cierto, el que quiere tener un buen fruto en su vida espiritual, tiene que depender de Dios. No existe aquella persona que pueda tener frutos espirituales y no depende de Dios. Entonces eso puede ser voluntariado, puede ser buenas intenciones, puede ser misericordioso, pero el que quiere llevar fruto, el verdadero, el que es de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y todos los frutos que nombra la Biblia, tiene que ser de la mano de Dios, pegado a Dios. Entonces, nosotros, así como en la vida dependemos de nuestros padres y depende del dinero y depende de la situación, ahorita podríamos decir, ¿cómo le va a ir al país? Depende de quién gane, ¿no? ¿Keiko o Pedro Castillo? De la misma manera nosotros podríamos decir, nosotros dependemos de Dios. Ahora, no solamente dependemos de Dios para dar frutos espirituales buenos, hay otras cosas para lo cual también dependemos de Dios, ¿no? Vamos a leer otro versículo. A ver, Colosenses 1, 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Yo lo tengo, profe. A ver, Nicole. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Muy bien. Aquí nos dice que todo fue creado por medio de él y para él, ¿no? Ahora está hablando de Jesús, ¿eh? Ni siquiera está hablando solo de Dios, sino está hablando del Padre, sino de Jesús, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, es decir, sean los reyes, sean los que dominan, sean los poderosos, las autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Podríamos decir que nuestra vida entera depende de Dios. Saben, les contaba que esta semana, el día viernes en la noche, perdí a mi madre. Y recuerdo que yo estaba orando antes y le decía al Señor, Señor, yo no quiero que se haga lo que yo quiero. Tú sabes lo que yo quiero. Si es lo que yo quiero, pues quiero que ella se salve, que ella esté bien, que ella regrese con nosotros a casa. Pero yo quiero que se haga lo que tú quieres, lo que tú consideras que es mejor para nosotros. Y eso nos ha ayudado en casa, la dependencia de Dios, a poder afrontar esta situación de otra manera, ¿no? Me acordaba que la Biblia dice, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ahora, ahí no dice que no nos entristezcamos, sino que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos una esperanza, que algún día nuevamente le veremos a mi madre, por ejemplo, en el cielo, con el Señor. Esa es la esperanza que tenemos los creyentes. Entonces, cuando yo aprendo a depender de Dios en mi vida diaria, en las enfermedades, en las circunstancias, entonces yo sé que lo que viene es bueno, porque todo fue creado por Él. En Él subsisten todas las cosas, aún los reinos, los poderosos, todo subsiste en Él.
Entonces, si yo dependo de Dios para vivir mi vida, pues voy a estar mucho más tranquilo también. Voy a tomar las cosas de una manera en la cual yo pueda tener paz en mi corazón. Voy a saber y decir, si algún día, Dios lo quiera, pero si algún día, pues, Yanela no logra estudiar lo que ella quiere, saber que ella puso su confianza, su vida en las manos de Dios y que quizás Dios le está guiando para otro camino, que ella no lo tenía pensado quizá. Y después va a amar eso y se va a dar cuenta, Dios puso esto en mi vida. No lo sabemos. O quizá ya Dios lo puso en su corazón y es lo que va a pasar y es lo que ella quiere. Entonces tenemos que aprender a depender. ¿Y cómo dependemos? Bueno, muy fácil, ¿no? De las dos maneras que siempre les he dicho. Una es hablando con Él y otra es escuchándole a Él, obedeciendo, ¿no? Orando y obedeciendo su palabra. Ojo, la Biblia no es un libro pues que yo abro, lo leo ahorita, qué bonito, ¿no? Sí, tocó mi corazón y ya está. No, la Biblia es un libro que hay que cumplir, y hay que cumplir lo que dice ahí. Si no, aunque te lo leas y te lo memorices todo. Entonces, para que yo pueda tener una dependencia de Dios, una relación, necesito ir a Él y que Él entre en mí. Ir a Él y que entre en mí. Más o menos una rueda, ¿no? Una rueda que esté siempre ahí, que nosotros siempre, siempre, siempre. Y entonces yo voy a poder decir, voy a estudiar. Muy bien, depende de mi papá, depende de mi mamá, depende de la plata, pero también depende de Dios. Voy a pedirle a Dios y voy a orar para pedirle que me ayude en esto que tengo acá. Me gusta una chica, ¿no? Wow, me gusta, es bonita, es chévere, todo. Bueno, ¿qué debo hacer? Sí, depende de si me echo perfume, ¿no? Si me peino chévere como Pablo Guerrero para que me mire. Bueno, depende de Dios. Voy a orar y voy a decirle a Dios si es el tiempo, si no es el tiempo, si está bien o está mal. Cuando aprendemos a tomar decisiones dependiendo de Dios, nos vaya bien o nos vaya mal, tenemos paz y decimos, yo se lo consulté a Dios, ¿no? Yo lo puse en sus manos, yo le pedí que Él actuara, y si no es porque estaba fuera de su voluntad. Vamos a cerrar y vamos a volver a entrar, chicos, para la segunda parte, por favor.